Hola chiques, ¿cómo andan? Espero que estén pasando de manera más o menos tolerable esta cuarentena. Les traigo la nueva clase de biología. Hoy vamos a ver fotosíntesis, ¿sí? Vamos a repasar algunos conceptos de las clases pasadas. En algunos trabajos prácticos yo les mandé audios donde explicaba la pregunta 2, que tenía que ver con cómo se producía el oxígeno, a dónde llegaba el oxígeno y cómo se producía el dióxido de carbono en la respiración celular, porque les decía que era lo que yo quería que quede en claro. De todo ese lío que hay de reacciones químicas en la glucólisis, en el ciclo de Krebs y en la mitocondria, lo que yo quiero que les quede claro es solamente estas cuatro cosas. Primero, que el ATP, el adenosín trifosfato, es una molécula que acumula y transporta energía. ¿Sí? Que el NADH, ahora vamos a ver que hay otra molécula que se va a llamar NADPH, pero es lo mismo. El NADH transporta electrones, o sea, transporta los electrones de una molécula a la otra. Que el oxígeno que inhalamos acepta electrones del NADH. ¿Se acuerdan que en la glucólisis y en el ciclo de Krebs la glucosa se iba oxidando? Que se oxide quiere decir que va perdiendo electrones, y esos electrones los iba tomando el NADH2, ¿sí? Que al final de toda la cadena de transporte de electrones que se daba dentro de la mitocondria, se unía al oxígeno, ¿sí? Este oxígeno es el oxígeno 2, para terminar dando agua. Si quieren después repasen el videito de la clase pasada, así eso queda en claro. Y el dióxido de carbono que exhalamos proviene de la degradación de azúcares, en particular de la glucosa. La glucosa en algunos pasos de la degradación durante la respiración pierde carbonos, y esos carbonos los pierde como dióxido de carbono. ¿Sí? Sobre todo quiero que quede claro esto porque intuitivamente uno piensa que el oxígeno que inhalamos termina después formando parte de este dióxido de carbono, y en realidad no es así. El oxígeno termina formando parte del agua, ¿sí? De una agua que va a quedar disuelta con el resto de agua que tenemos en el cuerpo. Y el dióxido de carbono proviene de la estructura molecular del azúcar, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. O sea que no hace falta que se sepan todos los pasos de todo lo que yo les di. Solamente que sepan que les queden claros estas cuatro cosas, ¿sí? Que no es poco, ¿sí? O sea, son todos conceptos nuevos, es bastante complicado. Eso ya lo sé. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre dentro de los cloroplastos. ¿Se acuerdan que cuando yo expliqué mitocondrias y también les había dicho que yo les había explicado cómo se formaban las mitocondrias, cómo se habían aparecido evolutivamente, y les decía que hay una teoría que se llama la teoría endosimbionte, que lo que dicen es que las mitocondrias eran un tipo de células procariotas que se llaman arqueas, que en algún momento quedaron dentro del citoplasma de las células de bacterias, que son las actuales células eucariotas, terminaron formando una relación simbiótica en la cual la mitocondria le daba ciertos beneficios a la célula, le producía energía, le producía ATP, y la célula a su vez le daba ciertos beneficios a esa mitocondria, producía ciertas proteínas, ciertas cosas que la mitocondria necesitaba. Además de que por este proceso endosimbionte se fijaron las mitocondrias dentro de todas las células eucariotas, en las células vegetales se unieron ciertas cianobacterias que formaron lo que se llaman los cloroplastos por ese mismo proceso endosimbionte. Si nosotros nos fijamos dentro del cloroplasto tenemos un anillo de ADN. ¿Se acuerdan que las mitocondrias también, como habían sido un organismo independiente en algún momento de su evolución, seguían conservando este anillo de ADN? Como tienen anillo de ADN, esperen que por acá no lo encuentro, acá, también tienen ribosomas porque sintetizan sus propias proteínas.
pueden acumular energía como almidón o como grasas, como lípidos, ¿sí? O sea, dentro de su matriz del cloroplasto. Acá se llama, esperen que no lo encuentro, se llama, bueno, no, acá no está marcado. Dentro de la matriz pensé que estaba marcado en este esquema. Dentro de la matriz del cloroplasto puede haber gránulos de almidón y de lípido, que es la manera que tienen de acumular energía. Y se acuerdan que la mitocondria tenía como dos capas. En el cloroplasto hay una estructura interna que se llaman tilacoides, que es donde en realidad va a suceder la fotosíntesis, que bueno, tienen una estructura más compleja. Fíjense que son como bolsitas, ¿sí?, de membrana plasmática que forman estructuras apiladas. Estas pilas de cada una de estas bolsitas, que se llaman tilacoides, se llaman grana, ¿sí? Todo el conjunto de estas bolsitas se llaman granas y es la manera que tienen de estar estructurados dentro de este cloroplasto. Cada cloroplasto va a estar dentro de una célula vegetal, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el primer video que había mandado, creo que era para la segunda clase, yo les había mostrado ejemplos de distintas células, y en las células vegetales que se veían en la microscopía yo les decía que tenían color y se veían que estos cloroplastos tenían ciertas formas, no exactamente esta como con forma medio de maní, sino que quizás formas más alargadas, porque cada planta tiene cloroplastos de distintas morfologías. Acá está esquematizado un poquito la reacción química que va a suceder dentro del cloroplasto, en la cual una molécula de agua termina produciendo oxígeno y en ese proceso se produce ATP, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver bien en detalle en las siguientes filminas. Bueno, dentro del cloroplasto, y dentro de una célula vegetal, pero básicamente dentro del cloroplasto, existen pigmentos vegetales. Esta actividad no la vamos a hacer. Si ustedes quieren la pueden hacer porque es muy sencilla, no necesitan muchos materiales. Si yo tomo una hojita, la machaco, la aplasto con una cuchara, en un mortero si tienen, con un poco de alcohol, lo que van a obtener es que ese alcohol se va a teñir de verde, va a quedar con una coloración verde, y ustedes pueden pintar una línea finita, ¿sí? Usando, pueden usar un escarbadiente, algo para levantar un poco el líquido de este alcohol verde en un papel. Y si ese papel lo ponen en un frasco con un poco de alcohol en el fondo, lo que van a ver es que se van a ir produciendo distintas franjas de distintos colores. En general, de colores de verde, distintos tonos de verde y de amarillo o naranja, ¿sí? Esas franjas de colores que se van a ver en el papel son los pigmentos que hay dentro del cloroplasto. Y esos pigmentos son la clorofila A, la clorofila B, los carotenos, las ficoritrinas y las ficocianinas. La clorofila A y la clorofila B absorben los colores entre el azul y el verde, ¿sí? Que son los colores que le dan color a las plantas. Pero hay algunas plantas que pueden tener pigmentos más parecidos a las ficoritrinas o las ficocianinas o los carotenos. Por ejemplo, los zapallos, las zanahorias tienen más carotenos, por eso tienen colores más anaranjados y absorben colores más cerca del violeta. Las plantas que son más violetas absorben más los rojos, o sea, lo que la planta absorbe es el color que no vamos a ver reflejado. Entonces, si absorben colores más cercanos a los naranjas o los rojos, la planta va a ser más violeta. Habrán visto, quizás ustedes tengan en sus casas, alguna planta que tiene coloraciones violáceas en sus hojas. Eso tiene que ver muchas veces por el lugar donde crecen estas plantas. Si las plantas crecen, por ejemplo, en los fondos de los bosques, en lo que se llama el sotobosque, y la luz va más
más azulada fue absorbida por las hojas de los árboles que están encima, las plantas como estrategia adaptativa tienden a absorber más colores cercanos al rojo, que son los que van a poder pasar, y por lo tanto tienen colores más violetas. Siempre como que el color que absorben es el contrario del color que las vamos a ver. Y a veces simplemente las plantas tienen colores, las flores o los frutos tienen colores que son llamativos para que los animales vengan o a polinizarlos o a comerlos. Entonces, por ejemplo, acumulan más carotenos, que si bien también absorben luz para hacer la fotosíntesis, también pueden funcionar como pigmentos para estos fines como atraer insectos para polinizar o animales que se coman los frutos para distribuir las semillas. Por eso, por ejemplo, los zapallos son naranjas, porque eso puede venir, no sé, un zorro a comerse el zapallo, y ese zapallo, ese zorro después distribuye las semillas cuando hace caca en algún lugar, van a germinar las semillas de ese zapallo. O ustedes pueden tener una flor que tenga colores violetas o colores naranjas que atraiga a los polinizadores por esa coloración, que esa coloración se da por estos pigmentos, ¿sí? En general las plantas suelen absorber luz, las plantas suelen ser verdes y suelen absorber este tipo de luz, la luz más azulada, ¿sí? Estos pigmentos son moléculas químicas, fíjense, son moléculas bastante complejas, ¿sí? Obviamente, otra vez, no le voy a pedir que sepa la estructura de la molécula, solamente les muestro que son moléculas bastante complejas. Esta sería la clorofila A y esta es la clorofila B. Y esta es la bacterioclorofila. Nosotros habíamos hablado de que los cloroplastos son bacterias, cianobacterias que quedaron atrapadas, o sea, que generaron una relación endosimbiótica con células eucariotas. Bueno, fíjense que estas bacterias tienen estructuras químicas en sus clorofilas muy parecidas a las estructuras químicas que tienen los cloroplastos. Esa es otra evidencia de que esto sí sucedió, ¿sí? Bueno, pero estas son más o menos las estructuras de las clorofilas. Apenitas tienen pequeñas diferencias químicas, pero que les permiten absorber distintos rangos de luz. Si yo tengo muchos pigmentos distintos que permiten absorber distintos rangos de luz, yo puedo absorber mucha más luz. Por eso es que existen dos clorofilas distintas. Y estas clorofilas, estas moléculas de clorofila en la membrana del tilacoide, que está dentro del cloroplasto, van a estar organizadas así, pegadas unas al lado de la otra, y cuando absorben luz pueden ir transmitiendo esa energía de una molécula a otra y terminar toda esa luz absorbida en un centro de reacción. Fíjense que si hay un pigmento que es más especializado en absorber una luz azul y otro que es más especializado en absorber una luz roja, toda esa luz termina llegando a un lugar, a una molécula en particular, que ahora vamos a ver que va a cumplir una función, ¿sí? Este complejo de todos pigmentos distintos, acá están todos pintados de verde, no, quizás no es la mejor representación, pero serían estas partículas que se ven acá, cada bolita serían un caroteno, una clorofila A, una clorofila B, distintos pigmentos, ¿sí? Que absorben distintos rangos de luz, y esta antena que absorbe luz termina en un centro de reacción que lo que va a hacer es aumentar la energía de un electrón, que ahora después vemos de dónde lo saca. Y este electrón va a pasar a otro centro de reacción. En ese proceso de que aumentó su energía va a poder producir una molécula de ATP. Esto ahora lo vemos en un esquemita más claro. Va a pasar a otro centro de reacción que va a volver a aumentar su energía y va a producir algo parecido al NADH. A ver, este lo puse porque está bastante esquemático, pero le faltan detalles. En este sería ese centro de reacción, ¿sí? O sea, acá estaría todo ese complejo antena con todos los fitocromos, ¿cómo se llama? Las clorofilas, A y B, ¿sí? Los carotenos, todos esos fitocromos. Y lo que produce es
elevar la energía de un electrón. ¿De dónde saca el electrón? Del agua. Y el agua se termina transformando en oxígeno. Fíjense que en la respiración el oxígeno se terminaba transformando en agua. O sea que es la reacción inversa a lo que sucede en la respiración. Cuando se eleva la energía de este electrón, va a pasar por distintos procesos en los cuales se va a ir produciendo hidrógeno. Estos hidrógenos que se producen terminan saliendo por una ATPasa, que es el mismo proceso que pasaba en la mitocondria, y termina produciendo ATP. ¿Sí? De ahí sale este ATP que te muestran acá. Fíjense que hay una cadena transportadora de electrones, que es la que produce, la que saca los hidrógenos de un lugar a otro, como pasaba en la mitocondria. Lo único que acá los hidrógenos entran al tilacoide y producen energía al salir. En la mitocondria salían de la matriz mitocondrial y entraban a la matriz otra vez para producir energía. Acá sucede al revés, ¿sí? Pero después el proceso es el mismo. Y en algún momento estos electrones terminan llegando a una molécula que nosotros podríamos decir que es el NADH. Yo, para no mentirles y ponerle la información correcta, es el NADPH. Es una molécula que tiene una estructura levemente distinta, pero es igual a la otra, que puede transportar electrones. Y esos electrones van a producir NADH o NADPH, ¿sí? Como lo producía la respiración, y es el aceptor final de electrones en este caso, ¿sí? Entonces, de este proceso, a ver si acá lo puse, de este proceso lo que voy a producir es ATP, que se producía, vuelvo a repasar, metiendo hidrógenos dentro del tilacoide, y cuando se acumulan muchos hidrógenos van a tender a salir, eso es un potencial de membrana, ¿sí? Y cuando salen va a producir ATP. Y al final de todo, este electrón que fue haciendo todo este viaje, pasando de una molécula a otra, lo termina recibiendo un NADP que se termina transformando en NADPH2. O sea, acá hay dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, como conclusión, yo tengo NADP, tengo ATP. Uy, perdón que se me fue. Tengo ATP, que es un paquetito de energía. Y tengo NADPH, que tiene acumulado electrones que yo voy a usar para otra cosa, ¿sí? Bueno, este es el resultado de esta parte de la fotosíntesis. Pero no nos entusiasmen que la fotosíntesis sigue. Yo, como resultado de la fotosíntesis, lo que voy a querer producir es glucosa, ¿sí? Que va a ser la manera que va a tener la célula de acumular energía a largo plazo. Para poder producir glucosa, ¿se acuerdan que de la respiración se liberaba como residuo dióxido de carbono? Yo acá, para poder producir glucosa, lo que voy a ir haciendo es voy a ir uniendo átomos de dióxido de carbono y los voy a ir y esos átomos de dióxido de carbono van a terminar formando la glucosa en un ciclo que se llama ciclo de Calvin. Para poder producir la glucosa, yo voy a tener que consumir NADPH, ¿sí? Le voy a agregar electrones, porque lo que yo voy haciendo es, en cambio de oxidarla, como pasaba en la respiración, la voy a ir reduciendo, que es lo contrario de oxidar. Le agrego electrones. Y además le agrego energía. Yo, para poder hacer este proceso, voy a necesitar energía. Entonces voy a consumir ATP. ATP, adenosintrifosfato, se transforma en ADP y libera la energía que tenía acumulada. Y toda esa energía se va a ir acumulando en esta glucosa, ¿sí? Esta glucosa, en realidad, del ciclo de Krebs sale el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? No hace falta que se acuerden el nombre, ¿sí? Que es una molécula de 3 carbonos, y ahora vamos a ver que en otro proceso se termina transformando en glucosa. Pero en este proceso, fíjense que yo tenía una molécula de 5 carbonos que se termina transformando en una molécula de 6 carbonos cuando se le une el dióxido de carbono. Después se fragmenta en 2 de 3. Y cuando yo genero 3 ciclos de estos, voy a tener una molécula de 6 carbonos otra vez, ¿sí? Y me va a sobrar, y cuando se fragmente, me va a sobrar una molécula de 3 carbonos, que es este
gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Que son 3 carbonos unidos a un fósforo, ¿sí? Entonces, después de 3 ciclos, yo voy a obtener una de estas moléculas, ¿sí? Hasta ahí vamos. O sea, se gastaron ATP y se gastó NADPH, que eran los que se me habían generado como resultado de la fotosíntesis. Después de esto, después de que se produjo este gliceraldehído 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato se puede usar para producir un montón de azúcares distintas que la célula vegetal las produce, ¿sí? Fíjense que acá está la glucosa, ¿sí? Después de varios procesos químicos distintos, que no los vamos a ver porque no me quiero meter en ese berenjenal, de hecho me los tendría que poner a estudiar porque todos no me los acuerdo. Después de ese proceso químico se produce la glucosa y se producen otras azúcares. Por ejemplo, acá está la galactosa. Si yo uno la glucosa con la galactosa, tengo la lactosa, que es la azúcar de la leche. O, acá me faltan, sí, no está la fructosa, pero si yo tuviese la fructosa con la glucosa, obtendría la sacarosa, que es la azúcar que ustedes comen en la mesa. Sí, esos son disacáridos. ¿Se acuerdan que al principio, cuando yo empecé a hablar de todo esto de las azúcares, les decía que existían polisacáridos, que eran glucosas unidas unas al lado de la otra, que producían, por ejemplo, el almidón, y disacáridos como la glucosa con la fructosa, que producían la sacarosa, que es el azúcar que comemos nosotros, o con la galactosa producían la lactosa, que es el azúcar que viene en la leche, ¿sí? Pero bueno, distintos tipos de azúcares. Lo que nos importa a nosotros, como resumen, es que se pueda producir glucosa, ¿sí? Que la glucosa va a ser el azúcar que va a poder consumir la célula. Creo que acá terminaba así. A ver, esperen que vuelvo al principio, así se los muestro. Tendría que haber puesto esta foto al final. Cuando se unen varias glucosas entre sí, forman estos gránulos de almidón que el cloroplasto los puede usar como reservas de energía. O la glucosa puede salir al citoplasma de la célula y, por ejemplo, si no hay luz y el cloroplasto no puede producir energía, esa glucosa se va a ir consumiendo en las mitocondrias y va a ir produciendo energía. Y a estas fases se las llama, a esta fase en la cual a partir de luz se produce ATP y NADPH, se la llama fase clara, porque es una fase de la fotosíntesis que necesariamente debe producirse en presencia de luz. Y a esta fase, que es una fase química, ¿sí? Que es este ciclo de Calvin, acá está el ciclo de Calvin, se la llama fase oscura, porque es una fase que no necesita luz para que suceda. Ahora, no es que esta fase suceda de noche y esta fase suceda de día. Las dos suceden al mismo tiempo. A medida que se va produciendo el ATP y el NADPH, ese ATP y NADPH se van usando para que se produzca la glucosa de este proceso. Lo que quiero que les quede como así, que en la primer filmina yo les decía cuáles eran las cosas que quiero que les queden claras de respiración, que era que se producía ATP, NADH, que se consumía oxígeno y se producía dióxido de carbono. Lo que quiero que les quede claro de todo esto es, después yo les voy a hacer preguntitas más puntuales de cada parte de este proceso. Pero lo que yo quiero que les quede claro es que de la fase clara se produce energía en forma de ATP y se acumulan electrones en esta molécula que se llama NADPH. Y que de la fase oscura del ciclo de Calvin se va a terminar produciendo glucosa, ¿sí? Eso es lo que quiero que les quede en claro, que la planta puede producir glucosa a partir de luz y de agua, básicamente. Otra cosita que quizás puede llegar a generar una confusión
no es que la planta absorbe agua solamente para esta parte del proceso y que toda el agua que absorbe la planta se produce en esta parte del proceso. La mayor parte del agua que absorbe la planta la transpira a través de sus hojas. Este pedacito de agua que se produce, que se consume, es muy chico en comparación a la cantidad de agua que la planta absorbe por sus raíces. Es algo parecido a que la cantidad de agua que nosotros producimos en la respiración es muy chiquita en comparación a la cantidad de agua que nosotros tomamos o orinamos, ¿sí? O sea, en la orina no liberamos el agua que producimos en la respiración. La liberamos un poco, pero el porcentaje de agua que se produce en ese proceso es muy chico en comparación a las miles de millones de moléculas que nosotros absorbemos a través del consumo de agua, de bebidas y los que producimos en la orina, ¿sí? O sea, como para que quede claro que en las plantas no es que necesitan que las reguemos para poder producir fotosíntesis, si bien es importante, ¿sí? O sea, hay un cierto consumo, la mayor cantidad de agua las plantas la liberan en la respiración, en la transpiración a través de las hojas. Bueno, esto es toda la parte de fotosíntesis, no quise extenderme más, ni traté de buscar un esquemita, este esquemita en realidad es bastante más complicado, pero traté de buscar este que es más sencillo y no tiene tantos pasos para que no sea tan confuso. Yo voy a, ahora me voy a fijar cómo lo voy a gestionar, pero voy a preguntar en el grupo de Classroom, en el Classroom, si qué día les conviene a ustedes, porque había pensado hacer una clase de consulta virtual. Probablemente lo que estábamos hablando con el resto de los profes y con los directivos es usar el programa Meet, que es un programa de Google que sirve para hacer reuniones, clases virtuales y reuniones entre personas. Y yo lo que voy a hacer es hacerles una consulta a ver qué día y qué horario prefieren hacer esta reunión, como para que ustedes me puedan preguntar todas las dudas que tengan hasta ahora sobre la materia. Esta fue como la parte más densa en cuanto a química de la materia. Más o menos con todo esto nosotros ya redondeamos lo que tiene que ver con la parte química. Quedan algunas cosas que quizás yo probablemente las deje para algunas cositas sobre grasas y sobre proteínas, que me parece que lo voy a dejar para cuando volvamos al aula. Y después lo que nos queda es empezar con la parte que tiene que ver con energía y organismos vivos. Ahí yo lo que voy a hacer es hablar, por ejemplo, de aparato digestivo, de digestión, de nutrientes. Quizás voy a seguir por ese lado, que es un poco más entendible por este medio, y voy a dejar algunas cuestiones más químicas o bioquímicas para cuando volvamos al aula. Pero quería hacer esta reunión virtual para que puedan preguntar todo sobre estos temas que estuvimos viendo, y también para ver cuánta adhesión tiene la reunión virtual y si se puede usar de manera regular para dar las clases. Así que bueno, después yo les voy a preguntar y voy a armar como una especie de encuesta para que ustedes elijan el día y el horario para hacer la reunión. Espero que anden bien y que sea tolerable esta cuarentena. Y bueno, nos vamos a ver pronto, espero. Hasta luego.